Después lo corto. ¿Tenemos el cosito? Sí, ese, déjame, no lo tiene en la mano. Listo. Porque después yo sé que te lo voy a volver. Porque dice que se me va no sé a dónde. Nada, estas cosas. Mandale zoom si te Listo. gusta más. Listo. Ahí están en vivo. Mandale zoom si querés. Gracias. Genial, chiquis. Listo, vamos. Después mandame el enlace ahí, por las dudas. Bueno, buenas tardes a todos y todas, y a todos los, todos los presentes y a todos los que nos están, saco un poquito esto acá, a todos los que nos están siguiendo por nuestro espacio de YouTube. Bueno, hoy es un día especial para la universidad nuestra, de lucha, también nos toca otra jornada en un día de lucha, pero bueno, es una enorme jornada de empoderamiento y diversidad en la discapacidad, un camino hacia la inclusión. Al lado mío hay 3 mujeres, las que van a estar hoy a la tarde exponiendo. Quiero decir que el tema de la inclusión, la diversidad y la equidad en esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales son 3 palabras que trabajamos arduamente desde este espacio, que está en unos días por cumplir 3 años. Quiero agradecerle especialmente a Adolfo Bruch, el secretario de Extensión de la Facultad, y a Miguel Berri, el decano, por este proyecto y este espacio que trajo a la discusión académica, la agenda pública, todo en todos los encuentros que tuvimos. Y bueno, este es uno más, es algo que no debemos olvidar y debemos educar en la inclusión. O sea, como docentes tenemos que educarnos todos y, para lograr la igualdad, como siempre, que buscamos en este espacio. Bueno, le voy a ceder la palabra. Tengo el enorme placer que nos acompañe Karina Paola Dib, que se desempeña hoy en día como Defensora General del Departamento Judicial Zárate Campana. También es miembro del Consejo de la Magistratura de nuestra provincia de Buenos Aires. Ella es egresada también de la Universidad Pública de Buenos Aires, de la UBA. Fue premio Diploma de Honor de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral y también es especialista en Administración de Justicia por Fundejus. Es docente de la Universidad Católica Argentina. Así que bueno, Karina, un gusto tenerte por primera vez en este espacio y te escuchamos. Buenas tardes, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias Juliana, gracias Nietzsche. Un placer, un honor compartir este panel para mí también. Qué bueno, felicito a la universidad y a ustedes por tener un proyecto concreto que tiene que ver con políticas de igualdad. Y hablar de discapacidad, en una universidad, en una universidad pública, está muy bien porque las personas con discapacidad tienen un vínculo directo y estrecho con los abogados, que son los que se forman acá. Las personas con discapacidad, en general, en el transcurso de su vida, seguramente van a tener contacto con abogados, abogados patrocinantes o abogados que están en el sistema de administración de justicia, porque en general, como dice el flyer, un camino hacia la solución, dice. O sea que las personas con discapacidad siempre empiezan de atrás y siempre empiezan de abajo en comparación con el resto. Y entonces, en general, siempre requieren de asesoramiento legal o de algún abogado para exigir el acceso a sus derechos o para cuando se trata de establecer sus responsabilidades, independientemente de la materia de que estemos hablando, sean responsabilidades adecuadas a su situación. Voy a ver si me sale. Creo que sí. Yo en general, no es la primera vez que hablo de este tema, Juli me escuchó y por eso me
trajo acá hablar de este tema que a mí me encanta, particularmente además por la tarea que yo hago. Tengo a cargo a los defensores oficiales y a los asesores incapaces, por lo cual abarcamos todos los fueros. Y este es un tema bastante transversal a todos los fueros, entonces es un tema que en general a mí particularmente me interesa. El punto de partida que a mí me gusta empezar tiene que ver con la toma de conciencia. Toma de conciencia para los abogados en general, integren o no el sistema de administración de justicia respecto de la discriminación que sufren las personas con discapacidad en general en lo que es el ejercicio de sus derechos. Y obviamente el derecho a defensa, el derecho de acceso a justicia, el de tener un estándar de proceso adecuado cuando ellos forman parte de algún conflicto que tramita en un expediente judicial, no es la excepción a la discriminación en el ejercicio de esos derechos. Y en eso nosotros, en este caso, por la función que yo desempeño, quienes integramos el sistema de justicia, tenemos que tener una conciencia reforzada, podríamos decir, respecto de esta situación y respecto del rol que tiene el sistema de administración de justicia en lograr que esas personas accedan a satisfacer los derechos que constitucionalmente tienen. Otra cuestión que en general uno no tiene conciencia tiene que ver con el desconocimiento que existe acerca de la discapacidad, acerca del fenómeno de la discapacidad. Los mitos que hay respecto de la discapacidad, los prejuicios que se manejan en relación a la discapacidad. Obviamente nosotros hoy, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley que nos obliga a capacitarnos, ¿sí? Y por eso está muy bien también este espacio, pero esa capacitación debe abarcar no solo el marco normativo sobre el cual luego voy a desarrollar, sino también cómo opera la discapacidad en la vida de las personas. En esto hay cierta invisibilización de ciertos casos, sobre todo en aquellos casos que tienen que ver con discapacidad intelectual, sobre todo casos de discapacidad intelectual leve. Hay cierta romantización a veces respecto de la discapacidad. Muchas veces ocurre, sobre todo en procesos penales, que hay comentarios que uno escucha que dice, fue a robar en silla de ruedas. Como si la situación de discapacidad generara una suerte de personas buenas o angelitos en las personas con discapacidad. Las discapacidades son personas y a veces las personas cometen delitos. Y si fue a robar en silla de ruedas no es un agravante. Pero se escuchan estas situaciones. Otra situación que tiene la discapacidad en general y que nos dificulta bastante esto de poder operar sobre ella es la falta de medición. Porque no solo hay casos que no se ven, sino además los que se ven tampoco se miden. Entonces lo que uno no ve y no mide es una realidad sobre la que es difícil operar. Esto es en general una cuestión que dificulta garantizar el derecho a acceso a justicia de las personas con discapacidad. Es distinto a la situación de otras personas que también están en condición de vulnerabilidad de tener acceso a justicia, como pueden ser niños y adolescentes, pueden ser mujeres, pueden ser personas mayores, porque en esas situaciones es fácil advertir cuál es la situación que genera la vulnerabilidad. En estos casos, hay muchos casos en donde esto no está detectado. Y ahí es donde aparece la obligación de detectar. Yo traje acá
un poco de números, ¿sí?, sobre la discapacidad a nivel mundial, que también creo que nos tienen que ayudar a ver que es un tema por el que debemos ocuparnos y además porque es un tema que también nos puede involucrar. El número de personas con discapacidad va en aumento a nivel mundial. Esto se debe a un envejecimiento de la población, de las poblaciones cada vez más grandes, y se debe al incremento de problemas crónicos asociados a la discapacidad, como puede ser la ausencia de una adecuada salud mental. El pasado 10 de octubre fue el día que se celebró el Día de la Salud Mental, y yo miraba una encuesta de opinión pública, ahí yo dejé los datos. Ellos midieron dos factores, uno que tiene que ver con el estrés y otro que tiene que ver con el sueño, y los problemas que estos inconvenientes generaban para la salud mental, y de ahí la conexión con ciertos problemas de salud que luego generan determinadas situaciones de discapacidad. Argentina y Perú son los países que peor evalúan su nivel de estrés, y las mujeres y los jóvenes fueron los segmentos más afectados. En el caso de las mujeres, no sé por qué será, se ve que tienen mucho estrés o duermen poco, algo debe tener que ver con las tareas diarias, ¿no? Debe ser. En el caso de los jóvenes, ven un mal presente y no visualizan ningún horizonte hacia el futuro. A nivel global, el trabajo es el principal motivo de estrés, seguido de la falta de dinero. Y obviamente el trabajo y el dinero están conectados, y obviamente la situación de nuestro país. No hay mucho que decir. 3 de cada 10 encuestados a nivel global evalúan de forma negativa su sueño, cifra que respecto a la Argentina es de 4 de cada 10. La discapacidad tiene además una vinculación especial con otras situaciones de vulnerabilidad y especialmente de pobreza. En el caso de la Argentina, nuestro país garantiza a nivel normativo el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, especialmente en lo que es el sistema de administración de justicia, la defensa pública como un organismo que integra el Poder Judicial, en este caso el Ministerio Público, es el organismo indicado para intervenir en este tipo de situaciones, ¿sí? En general, las personas con discapacidad tienen una sobrerepresentación en lo que es el porcentaje de población pobre, porque son personas que no pueden acceder, o les es muy difícil acceder al mercado laboral formal, a un sistema de educación formal de calidad, a su DNI, a la certificación adecuada de su discapacidad, a sistemas de salud acorde, ¿sí?, a su situación. Estas condiciones de vida en situaciones de pobreza los hacen muy vulnerables a ser captados por el sistema penal. Los clientes predilectos del sistema penal son las personas en condiciones de pobreza. El sistema penal funciona espontáneamente con una selectividad en la que los usuarios directos, evidentes, perfectos son las personas en situación de pobreza. Y esto se suele ver agravado cuando las personas ingresan al sistema de justicia, en este caso como acusados o como acusados, y se vuelve a agravar otra vez cuando eso está acompañado con la privación de libertad durante los procesos penales. En el caso de los procesos que no tienen que ver con lo penal, esto también sucede porque, sobre todo esto se ve en el caso de las mujeres, funcionan los estereotipos, sobre todo el tema que tiene que ver con los cuidados hacia los hijos, con la formación de la familia, ¿sí?
por no entrar en el rol de buena madre, por ejemplo. Imagínense las discusiones que se generan en los procesos de abrigo, en los procesos de guarda, en los procesos de adopción, y que hablar en las situaciones donde de lo que se trata es de establecer la capacidad jurídica de las personas o las internaciones. Ahí las mujeres suelen tener miradas muchísimo más rigurosas que los varones. Y entonces ahí aparece también una interpelación especial para el sistema de justicia de la provincia de Buenos Aires. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 1.300 millones de personas, es decir, 1 de cada 6 en todo el mundo, sufren alguna discapacidad importante. Nosotros, la provincia de Buenos Aires, tenemos un territorio inmenso. Acá vive el 38,16% de la población del país, según el censo del año 2022. Según el índice de pobreza, el último, informado para el primer semestre del año 2024, el INDEC informó que el 52,9% de las personas se encontraban debajo de la línea de la pobreza. Eso implica que para los partidos del Gran Buenos Aires alcanza 7.741.446 personas y la indigencia 2.939.274 personas. Asimismo, aquí traje el porcentaje de los certificados únicos de discapacidad emitidos. Traje datos del 2020 porque no encontré más actualizados, yo creo que no se deben medir. Según los emitidos hasta el 2020, el 40% pertenecen a la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción que más prisiones tiene en el país y que más detenidos tiene en el país, más o menos 63.000 personas, algunas de las cuales tienen alguna condición vinculada con su salud mental y se encuentran cumpliendo medidas de seguridad en prisiones. Además tenemos, en lo que es el sistema público de salud, 4 hospitales. No traje el número porque no lo encontré, creo que tampoco lo medí. También. En general, las personas que están en estos hospitales o las personas que están en las prisiones son casos judicializados, ¿sí? Y en general, además, están asistidos por la defensa pública de la provincia de Buenos Aires, porque no suelen ser personas que tengan dinero para bancar un servicio, un patrocinio privado. A pesar de todo esto que digo, si hablamos del estándar legal que tiene la discapacidad en el ordenamiento jurídico de nuestro país, es muy buena, es de alto nivel, ¿sí? La verdad que la discapacidad goza de una protección normativa a nivel constitucional, tanto nacional como provincial. Yo ahí lo he detallado. Obviamente, el cuerpo normativo por excelencia hoy es la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las observaciones que hace el comité. Como soft law tenemos las 100 reglas de Brasilia y ahora los principios y directrices de acceso a justicia sobre las personas con discapacidad de la ONU, que son del año 2020. También contamos como un instrumento orientador con la guía que acaba de sacar la Suprema Corte respecto de acceso a justicia para las personas con discapacidad, pero ahí yo puse un warning. Al final, en la ley procesal no hay nada respecto de lo que son los conceptos de ajustes personales o ajustes de procedimiento, lo que luego me voy a referir. Sí, esta guía que acaba de sacar la Corte es muy buena para operar sobre nuestras
prácticas, porque en definitiva, ¿de qué nos sirve tener un estándar legal de alto nivel si después eso no impacta en la práctica y en la cotidianeidad, que es lo que viven y a lo que les llega a las personas con discapacidad? A ver, la mirada de la discapacidad que debe tenerse en lo que son normas, en lo que son resolución de casos, en lo que son rutinas, es la que surge de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que sigue el paradigma del modelo social. Ustedes saben que la discapacidad es una construcción social y que no siempre fue mirada a lo largo del tiempo del mismo modo. El modelo social deja atrás el modelo de presidencia, el modelo rehabilitador, instala y posiciona a la persona con discapacidad como sujeto de derecho pleno, ¿sí? Y ve a la discapacidad como una condición de la diversidad del ser humano, que todos, en algún momento de la vida, en forma temporaria o transitoria, podemos tenerla, y que hace que cuando la persona entra en contacto con el entorno, encuentra las barreras, actitudinales o conceptuales, que son las que le obstan o le obstaculizan o le dificultan el ejercicio de sus derechos. Este es el deber ser. Obviamente que está bien que nosotros digamos, sí, las personas con discapacidad tienen todos los derechos que tienen el resto de las personas. Bueno, el tema es cómo vemos y cómo los ejercen y cómo los hacemos valer. Para eso la Convención es muy importante porque la Convención no es un tratado que trae derechos nuevos, no hay derechos nuevos ahí. La Convención es lo que dice, es como un traductor, es lo que dice es cómo son los derechos que todos tenemos en clave modelo social, en clave perspectiva de derechos humanos. Ahí también los principios y directrices que acaba de sacar la ONU, que son del año 2020, una de las cosas buenas de la pandemia, digamos, ayudan mucho, ayudan a entender y nos ayudan a iluminar los casos, porque muchas veces no son situaciones sencillas las que uno debe resolver. ¿Cómo se manifiesta la discapacidad? Bueno, hay muchas formas de discapacidad, voy a ir rapidito con esto. Motora, ¿sí? Alteración en el aparato locomotor, sensorial, según que afecte el sentido, puede ser visual o auditiva. Esta es mi predilecta, que es la intelectual, y debería ser la predilecta de todos quienes están en la Administración de Justicia y todos los abogados. Ayuda a limitaciones significativas en el funcionamiento adaptativo y las habilidades para desempeñarse en la vida diaria, comprender el entorno e interactuar con él. Dificultades en habilidades cognitivas relacionadas con el procesamiento de información, esto es, atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión y establecimiento de analogías. Refieren a problemas del funcionamiento intelectual, aprendizaje, comunicación, resolución de problemas, como en la conducta adaptativa, destrezas sociales cotidianas, rutinas, higiene, etc. Pueden ser múltiples causas, no las voy a detallar, pero sí las consecuencias en el proceso. Las personas con discapacidad intelectual en general son objeto de falta de credibilidad, imposibilidad de tomar decisiones de modo autónomo y de responsabilizarse por ellas, porque no se ubican en tiempo y espacio, no comprenden preguntas, tienen dificultad para armar respuestas, padecen confusiones, observan demoras en responder, tienen déficit de asertividad, es decir, tratan de agradar al interlocutor que tienen delante, sobre todo si es alguien de autoridad, o tienden a seguir sus opiniones.
La discapacidad intelectual está valorada en el 1% de la población mundial y tiene distintos grados, leve, moderado y grave, y tienen una sobrerepresentación en el sistema penal. O sea, en el sistema penal hay más porcentaje de personas con discapacidad, sea como imputados o imputadas o víctimas, que lo que hay en la población en general. Nosotros tenemos un caso ahora en Zárate Campana, es un chico que tiene discapacidad intelectual moderada, que firmó un juicio abreviado. Para el que no haga un penal, es un acuerdo entre el defensor, él y el fiscal, en el que se le dice al juez: no quiero el juicio oral, no quiero nada, usted resuelva con la prueba escrita que hay, yo estoy de acuerdo con que usted haga eso, con que en principio el encuadre legal de los hechos sea, en este caso, no pruebo calificado, y acepto que en su caso la pena a lo sumo sería de 5 años. En este caso era el mínimo. No implica confesión, ¿sí? Pero sí implica que la persona renuncia a defenderse, porque en el juicio oral penal, el juicio oral es defenderse. Cuando no hago el juicio oral, es como que no me defiendo. No es lo mismo que confesar, aclaro. Sin embargo, ahí hay un consentimiento informado respecto de él, porque implica una renuncia hiperrelevante en el proceso penal. Bueno, aparece en la Defensoría General, ni siquiera en la Defensoría Penal, con una notificación con su mamá que decía que el juez lo había condenado a 5 años. Estábamos, era un día, tenía algo particular, en un día vencía el plazo para impugnar esa sentencia. En el ratito que nosotros hablamos con él, que además fue casualidad porque yo lo escuché, yo estaba en la cocina y lo escucho, estaba en la mesa de entrada con su mamá y ya, o sea, no se daba cuenta que no entendía nada porque además hablaba la mamá, no hablaba él. Bueno, ahí empezamos, renunció a su patrocinio privado. Nosotros le indagamos respecto de qué había entendido, no había entendido nada. Absolutamente nada respecto de las consecuencias. Lo peor, que el juez que dictó la sentencia, el juez tiene obligación de ver a la persona antes de dictar una sentencia penal, en todos los casos. No se dio cuenta de nada. Seguramente, yo estoy segura que los chicos o las chicas que lo han atendido en la mesa de entradas, él y su mamá, sí se dieron cuenta, porque no se da cuenta. Lo que no sé es si eso llegó al juez. Sí estoy segura que pudo llegar, porque si hace una buena entrevista previa a dictar la sentencia, se hubiera dado cuenta y hubiera parado todo ahí y hubiera dicho: no, esto no entra en el estándar. Bueno, pasan estas cosas. Además, el hecho era un hecho de robo en el que él había terminado detenido con toda una bandita, de la bandita de la esquina, del barrio. ¿Sí? O sea, un chico captado. Entonces, son casos más comunes de lo que a uno le parece. De hecho, yo visito la cárcel y cuando uno va a la cárcel se da cuenta. Y esto está cada vez más en aumento, porque cada vez más el nivel intelectual de las personas que vemos está cada vez más deteriorado, porque además está atravesado por el consumo problemático de sustancias. Además de todo eso que dije antes del sueño y el estrés. Bueno, otras clasificaciones: psíquica, visceral. En general, esto es importante, sepan que la discapacidad suele aparecer de modo múltiple y combinada, nunca hay una sola cosa. Y lo que sí aparece
que es el concepto de interseccionalidad. En general, cuando uno habla de personas con discapacidad, también se le suma alguna otra circunstancia de vulnerabilidad que lo pone en una situación de inferioridad de condiciones mucho más reforzada que el resto. Lo más importante del modelo social y de lo que nos trae la Convención es el posicionamiento absoluto y sin excepción de la condición de sujeto de derecho de la persona con discapacidad. Esto es muy importante que lo tengan presente quienes estamos en el sistema de justicia o inclusive quienes ejerzan la profesión, porque a lo que uno debe entender es a que la persona con discapacidad sea la que decida, la que tome las decisiones en el proceso respecto a o vinculada con las instrucciones a su abogado respecto de qué hacer. Es importante no confundir capacidad jurídica con capacidad mental. En esto la Convención es muy clara, en el artículo 2, y dice que el desequilibrio mental no puede, aún con desequilibrio mental no puede negarse la capacidad jurídica. La capacidad jurídica incluye la capacidad legal de ser titular de derechos y obligaciones y también la de ejercerlos, ¿sí? La capacidad mental es la aptitud para tomar decisiones que varía de persona a persona, depende de contextos sociales y políticos, y es muy importante evaluarla y evaluarla en su justa medida. Ahora vamos a ver esto. Esta es una distinción importante que yo siempre me gusta resaltar, porque se suele confundir el derecho a la asistencia letrada que tienen las personas con discapacidad con el derecho y la obligación del Estado de brindarle ajustes razonables o ajustes de procedimientos, ¿sí? O sistema de apoyo, salvaguardas o medidas específicas. Y no son lo mismo, porque lo que ocurre es que muchas veces en un tribunal, o a veces también lo hacen los abogados, el juez va a decir, bueno, pero si está el abogado. Pero si yo le decía al abogado. O el abogado va a decir, no, pero eso lo decido yo. Pero si estoy yo, no, vos déjame a mí. Y no es lo mismo. El derecho a la asistencia letrada es un derecho que tienen todas las personas, inclusive las personas con discapacidad. Ahora, el derecho a tener las adaptaciones que sean necesarias para que yo pueda ejercer ese derecho a la asistencia letrada es otra cuestión. En el caso de las personas con discapacidad, el debido proceso legal de las personas con discapacidad en un determinado proceso judicial se integra con estas dos dimensiones, ¿sí? Y el derecho a ajustes y el derecho a ajustes de procedimiento también lo tiene la persona con discapacidad en el vínculo abogado-cliente. Entonces, ojo con estas situaciones. Yo a los defensores les digo, no dejen que el tribunal se desentienda de esta obligación de garantizar esto diciéndole, necesita el abogado. No son situaciones similares. Bueno, yo acá puse el derecho a la asistencia letrada respecto de los procesos penales, porque en los procesos penales es donde, digamos, con más ferocidad el Estado puede vulnerar los derechos de las personas, y el derecho de defensa en los procesos penales tiene un estándar privilegiado de protección. Los ajustes razonables son una parte intrínseca de la obligación de no discriminar. Involucra una obligación reactiva e individualizada que debe darse desde que se solicita para acceder a situaciones o entornos no accesibles y en el diálogo con las personas con discapacidad o sus apoyos. Hablamos de ajustes razonables cuando hablamos de todo lo que necesiten para adaptar y que esa persona pueda acceder a lo que tiene que acceder, en condiciones de igualdad. Ahora,
siempre preguntémosle, indaguemos con ellos y ellas respecto de estas situaciones. Los ajustes del procedimiento, que estos son vitales en los procesos judiciales, es todo lo que necesito hacer en el proceso, sea en el trámite del expediente e inclusive en el vínculo de la persona con discapacidad con su letrado patrocinante, sea de sector público o no, para que pueda acceder a conocer lo que pasa en el expediente, a decidir, a defenderse, a instruir a su abogado, a contradecir lo que dice la otra parte, a decir sí, no, es verdad, no es verdad. A veces esos ajustes de procedimientos pueden tener que ver con modificar plazos, porque el tiempo que una persona sin inconvenientes pueda tener para ir y consultar a su abogado y decirle y llevarle y decidir lo que va a hacer, tal vez en el caso de una persona con discapacidad seguramente necesite más tiempo. ¿Sí? Puede ser, gracias. Puede ser que alguien también, por ejemplo, el estado traumático, que durante un tiempo que tu capacidad jurídica está con diferentes. Exacto. Por ejemplo, sin que sea una persona con certificado de discapacidad. Por supuesto. Ahora vamos a hablar de cómo detectar y cómo demostrar. Pero a lo que voy es que los ajustes es todo lo que necesite hacer en el proceso para que esa persona con discapacidad esté posicionada igual a su otra parte en el proceso. Y eso puede ser distinto, ¿sí? Esto es lo difícil de la gestión de los casos de personas con discapacidad. Ahora, ajustes de procedimiento, este término en la ley procesal y en la ley procesal de la Unión todavía no hay nada. ¿Listo? O sea, lo tenemos que extraer con la convención. Por ejemplo, yo podría pedir una ampliación de un plazo para contestar una demanda. Obvio. Me han dicho, lo he intentado hacer y me han dicho que estoy loco. Bueno. O pedir una nulidad de la notificación. Exacto. Muy bien. Porque, sí, ahora va a ver después. Me llega mi cliente con una cédula en formato papel. Sí. La ley. Me dice, la documentación está en el link que a continuación se está escrito. Bueno. Token inaccesible. Recién ahora nos estamos amigando la corte y las personas con discapacidad visual. Exacto. Planteo la nulidad de la notificación. El juez me dice que no. Porque yo estaría afectando a la otra parte. Y que perjudicas a la otra parte. Y la otra, ¿y cómo no pensás en la otra parte? Y la otra parte piensa en mí. Leo, yo presenté un pedido de notificación de nulidad de esa notificación, adjuntando un certificado de discapacidad que la parte lo va a ver cuando se traslade y que de última diga lo que tenga que decir. Pero a mí me parece que mandame una notificación en formato accesible y después vemos. Exacto. Ese es un acto que no cumplió la finalidad, porque la parte no tiene derecho a que vos no te enteres. Entonces, claramente ese juez no tiene formación en perspectiva de discapacidad, perdón. Pero, de hecho, y el abogado tampoco podría decir eso, si está acreditada esa situación. Terminé el proceso no resolviéndome eso. Claro. Bueno, a ver, lo que ocurre es que hay mucho desconocimiento de eso. Y no tener en la ley procesal este término, esta obligación clara, es muy complicado. Miren, el tema de notificación y el tema de plazos es algo que, por ejemplo, en el foro penal se discute mucho aún con personas que no tienen ninguna condición de discapacidad, pero que están privados de la libertad y que por lo tanto tienen una serie de limitaciones para acceder al abogado online, ¿sí? Todo el tiempo. Y nosotros usamos
Los defensores penales usan ese recurso de nulidad de notificación y de los plazos, usan el estándar del excesivo rigor formal cuando dicen, a ver, lo presenté en el día 5 y no en el día 3, bueno, eran 2 días, pero pasó esta situación, sí, bueno, tenemos jueces que lo aceptan y otros jueces que no, pero claramente es incorrecta esa decisión. Ahora, que no tengamos en la ley procesal un término de estos que ya por lo menos les obligaría a cualquier operador, y en este caso también al abogado de la otra parte, decir, no puedo decir cualquier cosa acá, ¿sí? Eso es un gran déficit que nosotros tenemos. Pongámosle que ahora por ahí tal vez con la guía esta de buenas prácticas tal vez se podría llegar a algo. Sí, porque en la guía supuestamente dice que como que vos tenés que anoticiar que va a haber una persona con discapacidad, situación de discapacidad en el proceso y de ahí todos estarían, ponele, informados de que... Igual, pero igual, tampoco te aseguraría que ellos tuvieran una actitud procesal acorde. No, por eso. ¿Sí? Pero bueno, sería por lo menos... Un principio de... Sí, sería un avance. Bueno, yo acá traje un poquito de algunas cuestiones de cómo la discapacidad es una herramienta o una categoría muy interesante para litigar casos penales. Tanto en el armado de una teoría de defensa, ¿sí? Eso puede interferir en cualquiera de los niveles de la teoría del delito, empezando por la acción, luego por la tipicidad subjetiva y objetiva. No sé cuántos tienen conocimientos de lo penal, pero tiene mucho que ver, ¿sí? O es muy útil en ese sentido, debería ser muy útil en ese sentido para construir una teoría del caso de la defensa para discutir la responsabilidad penal de una persona con discapacidad. Créanme que en el caso de la discapacidad intelectual, en el sistema penal, son muchos casos. Lo que pasa es que no los vemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero hay muchos, por eso el tema de la discapacidad, sobre todo en el foro penal, el grupo, digamos, más interpelado es la defensa pública, porque además es quien más trato cotidiano tiene, quien más posibilidades tiene de detectarlo tempranamente. Obviamente la discusión sobre la imputabilidad o inimputabilidad, ¿sí? En general, nosotros estamos acostumbrados a esta cosa binaria de o es imputable o es inimputable. Bueno, no. En el medio hay un montón de casos. Es muy difícil ahí acceder a evaluaciones periciales adecuadas porque siguen estando con el criterio médico y el criterio de enfermedad, ¿sí? Y suelen desplazar al paradigma vinculado con la psicología o con la psicología forense. Es muy importante en estos casos porque realmente hay situaciones de falta de comprensión o de falta de comprensión adecuada y que no tienen que ver con enfermedad mental. Bueno, y acá yo puse una atención con las combinaciones sobre condiciones socioeconómicas y culturales en casos de extrema vulnerabilidad, en los casos vinculados con género o con personas mayores. Además, todo el cuerpo normativo que protege la discapacidad es muy útil para los defensores para discutir la privación de libertad, sea como medida de coerción o como pena o como medida de seguridad. Si uno toma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe concluir que las medidas de seguridad que establece el artículo 34, inciso primero del Código Penal, no son convencionales, porque son privaciones de libertad fundadas en la condición de discapacidad de la persona. Y eso es una discriminación por debida.
por la convención. Tenemos desde el año 2019 un protocolo de la Corte en el que la Corte tuvo la intención de abordar muchos conflictos que había en los casos de medidas de seguridad entre sobre todo jueces de familia y los jueces penales. Yo acá puse, ahí hay necesidad de evaluar, en esos momentos estuvo bien, pero ahora yo creo que tenemos que desandar ciertas cosas. Definir el juez competente, creo que eso estuvo bien, la Corte ahí pudo decir, bueno, como la medida de seguridad debe tener un plazo, piensen que hasta el 2019 los jueces penales no ponían plazo, es tremendo, pero era así. Tenían peor condición que una persona declarada culpable. Piensen que las personas inimputables y que tienen medida de seguridad no son responsables penales. A pesar de eso están cumpliendo en una prisión igual que cualquier persona condenada. Hasta el... ¿Cómo? No, ahora vamos a eso. No, claramente no. Nada. Pero bueno, hasta que la Corte hiciera esto, no había, se dictaba la inimputabilidad, se disponía la medida de seguridad y no había plazo. También puso la obligación de cada 6 meses revisar esa medida de seguridad, el tema de la inscripción de los casos en el registro de padecimientos mentales, ¿sí? Y también estableció la intervención del Ministerio Público Tutelar. ¿Cuáles son las cuestiones a revisar? Bueno, los plazos máximos. Ningún juez sabe qué plazo poner. Ni idea tienen. Y no voy a criticar solo a los jueces, vamos a las partes. Las partes tampoco saben qué litigar ahí. El fiscal no sabe qué decir, el defensor no sabe qué discutir, y entonces estamos en un problema, ponemos el número que ponemos. La terminología, el protocolo sigue hablando de incapaces. ¿Sí? Esa es una terminología que hoy debemos desterrar. Tampoco tenemos en claro en qué etapa del proceso se hace. Por ejemplo, mi departamento judicial en el foro penal dicta medidas de seguridad de los jueces de garantías, o sea, etapa de investigación. En muchos otros, no. Tiene que ser el juicio, el juez de juicio, el juez de la sentencia. Esto no está claro. ¿Bajo qué estándares de certeza tampoco está claro? ¿Y en qué momento entra el Ministerio Público Tutelar a esa discusión de la medida de seguridad? ¿Antes o después? Si uno lee el protocolo, pareciera que después. Y después es como por eso el comité le está diciendo a la Argentina, ya en el último informe que sacó en el 2023, que modifique su legislación, ¿sí? Respecto de la internación involuntaria. Esto no es solo para penal, también es para civil. Ahora que estamos queriendo modificar la ley de salud mental y que yo le veo así como una intención complicada, bueno, miremos lo que dice el comité, porque esas recomendaciones son obligatorias para la Argentina. La otra cuestión es cómo discutir las condiciones de alojamiento. Esto que decía él, las cárceles no están preparadas para alojar a personas con discapacidad en determinadas situaciones o para atender ciertas terapias que requieren las personas con discapacidad. Bueno, ahí los defensores pueden usar eso para recurrir a medidas de aseguramiento de cumplimiento de penas que tengan perspectivas de derechos humanos. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? 4 cosas en donde los adjetivos son más importantes que el verbo, que serían detectar, definir, demostrar y diseñar. Primero es detección temprana. Tenemos una obligación, todos los que estamos en el sistema de justicia, de detectar estas situaciones. La obligación de detectar está dentro de la obligación de no discriminar y esta entra en lo que son los ajustes razonables, según lo que dice el comité. Todo signo es relevante en esto.
y quienes están en juzgado, defensoría, fiscalía, escuchen a la gente de mesa de entrada, escuchen que atiende el teléfono. Ellos enseguida se dan cuenta. A nosotros muchas veces dicen, Cari, mirá que este chico no entiende. Esto se ve. Y además nosotros, sobre todo los defensores, tenemos tantas oportunidades de contacto que los vemos desenvolviéndose a ellos y ellas en distintos ámbitos, en la necesidad de tomar distintas decisiones que nosotros estamos en mejores condiciones de detectar. Hay una guía que maneja la Defensoría General de la Nación, es una guía de entrevistas previas, en donde se armaron con una guía armada de manera interdisciplinaria, que hay un par de preguntas interesantes para hacerles a las personas en donde uno se empieza a dar cuenta. La otra es definición rigurosa. ¿Por qué? Porque dijimos que la discapacidad es diversa en lo diverso. O sea, la discapacidad se vive distinto según la persona que la viva. Aún en personas que tienen la misma condición, la viven diferente, porque tiene que ver cómo han interactuado con esa condición a lo largo de su vida y qué importa o qué limitación le genera en una situación concreta. Eso es lo que yo debo vincular con el proceso. La otra es la demostración adecuada. Vayamos a lo interdisciplinario, salgamos del criterio médico, ¿sí? Cuando pedimos pericia, pidamos puntos claros. En el caso del foro penal, no digamos, el imputable no pudo comprender, no pudo comprender, no. Ahondemos en lo cognitivo. Si entiende o tiene determinado desarrollo de su capacidad intelectual de acuerdo a su edad, por ejemplo. Y definir un diseño circunstancial en estrategias de intervención. Esto sobre todo es para el juzgado, pero es primero para el abogado, porque es el abogado el que le tiene que decir al juez, mira, mi cliente tiene esto, tiene esta dificultad. Y nos vamos a manejar así, o yo necesito, para garantizar el derecho de defensa de mi cliente, que nos manejemos así. Eso tendrá vista la otra parte podrá decir, porque eso no dice nada de si tiene razón o no tiene razón en lo que pide o no pide, o lo que dice la otra parte. Solo tiende a garantizar la participación plena de la persona en el proceso. Nada más, espero que les haya servido, que sea útil, y obviamente esto es un camino de ida y vamos muy detrás. Gracias, Karina. Muy importante, ¿no? Hablar de las zonas oscuras, ¿sí? Y darle luz a todo lo que vamos viviendo en nuestra derecho argentino. Si querés preguntar algo, Karina. Toma el micrófono para no salir la camisa. No me voy a dar cuenta si estoy hablando muy alto. ¿No puedo decir? Está bien. No, pensaba en esto que traía sobre la actualización de los datos desde el 2020. El hecho de que hay un tema en los hospitales públicos, por lo menos lo que se está diciendo es que no hay necesidad de hacer una renovación. No sé si esto lo sabía. Y bueno, con respecto al mismo tema, para mí hay una cuestión que a veces tiene que ver con un sesgo, sobre todo con esto inherente a la tecnología. O sea, hoy en día para vos acceder a un certificado de discapacidad o a turnos médicos en el hospital público, necesitas hacerlo online. Y ahí, bueno, para mí ya el Estado, por más de que sea, para mí no es una actitud, no hay que ver la mala intención en las actitudes de nadie, ¿no?
Pero eso implica un compromiso económico con una empresa, que forzar una relación es un acto de violencia. Primero que todo, y tiene que ver también con una cuestión de violentar la economía de una persona, porque es un acceso al derecho. Lo mismo, bueno, para algunos espectáculos públicos y demás, en algunos lados se escuchó este reclamo, porque si no puede terminar siendo algo que directamente, no sé, un colectivo de adultos mayores, por ejemplo. Empezamos a hacer cosas que tienen que ver con segregar, y por más que sean cosas positivas que ofrece la sociedad, no dejan de ser derechos. Entonces, bueno, no sé, el Hospital de Gonés, por ejemplo, tiene un espacio en el cual si una persona va y no tiene acceso a internet, o no tiene celular, o es una persona que no sabe leer y escribir, hay un grupo de personas que te asiste y te ayuda. Sí, o sea, se escuchó ese reclamo que yo en un momento lo hice, por ejemplo. Vía oral, digamos, porque fue imposible esto de que alguien pudiera representar la situación en espacios que están diseñados para justicia. Y a veces también esto último que vos traías, hay una cuestión que tiene que ver con ver qué recorrido previo tiene la persona cuando llega a tener que hablar a una defensoría, porque por ella pasó por ONGs, espacios, por ella estuvo como con un periplo importante y llega agotada y sin entender nada, pero por el mismo agotamiento que producen esos procesos que son intelectual y emocionalmente son muy desgastantes. Eso es, quería compartir. Gracias. Sí, el certificado de discapacidad ahora depende de cuando se emita, ellos van a decir silencio o no dice. Eso es como Vos tenés que tener 2 certificados y al tercero, en teoría, te quedaría, vamos a decir, permanente o solamente actualizable, pero no renovable. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, esto que decís respecto de la trayectoria que trae la persona con discapacidad y el vínculo con, seguramente que ha tenido con otras ONG o organizaciones vinculadas con esto, es muy importante para quienes trabajamos en la Administración de Justicia vincularse a nivel local con ciertos recursos que puedan existir a nivel local, porque seguramente esa persona ya viene vinculada y ellos nos pueden ayudar a cumplir ciertos déficits que tiene la Administración de Justicia en eso, y en esta cuestión de detectar, definir, demostrar y diseñar, te van a ayudar muchísimo, por lo menos ahora, en este estado de situación que tiene el sistema de administración de justicia, nosotros estamos como muy negados en esta situación, inclusive a nivel provisión de equipos interdisciplinarios para ver estas cosas, o sea, porque esto es lo menos abogados seamos mejor. Nosotros necesitamos que desde otras disciplinas nos pongan los anteojos en ver muchas cosas. Por eso digo, cuando hablamos de formación, la formación en discapacidad es muy poquito el porcentaje que tiene que ver con lo normativo. Lo normativo no es muy difícil saberlo. El tema es después verlo en la realidad. Si vos no sabés cómo funciona la discapacidad en la vida de las personas, difícilmente vayas a después poder utilizar una norma que no sabés que tenés que aplicar. Y bueno, en eso estamos. Bueno, continuamos. Gracias por la colaboración y la participación. Es importante también escuchar estas voces y esos reclamos que llevaron a algún lado. Bueno, ahora nos va a acompañar en esta tarde, va a disertar Guillermina Di Luca. Es docente y egresada de nuestra casa de estudios, es especialista en Derecho Procesal Profundizado y
diplomada en argumentación jurídica y en estudios de género. Actualmente se desempeña como secretaria del Juzgado Civil y Comercial número 1 de La Plata y también en el Seminario de Investigación de TICS y Proceso Civil de nuestra Casa de Estudios. Bueno, Guillermina, bienvenida nuevamente. Bueno, gracias, Juliana. Muy interesante los aportes de Karina. Hoy nos encontramos con Abril García, que me acompaña. La presentación un poco para compartir con todos ustedes de qué forma, esto de que veníamos conversando, bueno, cómo hacer, de qué manera incluir, de qué manera incorporar a los equipos de trabajo el grupo de discapacidad. Y en ese camino, bueno, recogimos esta frase que un poco nos invita a pensar esta temática en clave de derechos humanos, ¿no? El derecho progresa siempre y cuando se produzca una humanización del mismo. Y encontrándonos en un orden social injusto, la justicia solo se logra amparando a los más débiles. Y un poco de eso se trata, ¿no? El trabajo en equipo. El trabajo en equipo incorporado dentro de un esquema de administración de justicia interpela a quienes trabajamos en cualquier dependencia a poder realizar estos ajustes razonables de una manera práctica, real, ajustado a las dinámicas de trabajo de cada dependencia. En este camino, bueno, tenemos un montón de normas, como decía Karina, ¿no? Y un poco hicimos ese recorrido, normativa convencional, constitucional, local, con muchas deudas también. Esto de los ajustes razonables no pensados en términos o en prácticas procesales. Y también ahí me pongo a pensar, Karina, digo, está bueno en un punto tener ese vacío legal, procesal, porque nos invita también a ser un poquito creativos y a tener esa flexibilidad de poder ir adaptando, haciendo estos ajustes razonables, ajustados también a la realidad de cada lugar, ¿no? O de cada necesidad, o de cómo tratamos la discapacidad en distintas materias. Karina nos compartió cómo es el recorrido, cómo es la realidad de quienes acceden a la justicia en un sistema penal. Entonces, en el caso nuestro con Abril, que trabajamos en la Administración de Justicia, en este caso, en el marco de un proceso civil, bueno, muchas de las veces tratamos causas donde se están atravesadas por la discapacidad, pero también en la titular del organismo, la doctora Cecilia Valeros, en el camino y en la incorporación por parte de la Suprema Corte de Justicia de distintas resoluciones. Allí hablábamos un poquito del año 2019 como un año bisagra, ¿no? A través de la resolución 731 del 2019 que incorpora el registro del personal para personas con discapacidad y luego más recientemente ya en el 2024 la asignación de un equipo de trabajo para la implementación del cupo de discapacidad en las dependencias del Poder Judicial, ¿sí? Y bueno, y esto vino de la mano también con la resolución 215 del 2024 que ya un poquito estuvimos conversando, con la idea o la mirada esta de la Corte puesta en las guías de buenas prácticas destinadas a los operadores judiciales. Entonces, bueno, la discapacidad aparece como una necesidad de la Corte de ajustarse justamente a esta normativa internacional y convencional y aparece como una decisión política, ¿no? De ajustar los procedimientos a las personas con discapacidad, pero también desde adentro, nos miramos hacia adentro como Poder Judicial y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que la perspectiva de discapacidad también sea incluida en los equipos de trabajo? Porque hasta ahora nos trajeron conflictos, hasta ahora hubo justiciable, hubo alguna situación de desigualdad o de igualdad a cumplimentar, pero además, ¿cómo hacemos para esto incorporarlo a nuestro esquema de trabajo? En tribunales, ¿cómo operan estos principios y estos ajustes razonables? Y entonces, bueno, a partir de la incorporación de Abril en el equipo de trabajo, elaboramos una serie de principios o ajustes que fuimos construyendo en el día a día, que estuvieron básicamente establecidos en algunos ejes que traje hoy para compartir. Fuimos trabajando con Abril, el lenguaje sencillo y la oralidad efectiva, esto es, bueno, conversando, bueno, Abril, esta tarea, ¿cómo la podemos hacer? ¿Te sentís cómoda? Bueno, este intercambio permanente de ir construyendo a partir de la necesidad de la dependencia y también de las posibilidades de cada uno, de qué manera, qué tareas, que son innumerables, porque
el otro día estuvimos, ahora Grillo se va a explayar, pero estuvimos con alumnos y alumnas de distintos lugares, quienes suelen venir en visitas de la facultad, de la universidad, un montón de tareas en la dependencia jurisdiccional, en la defensoría, donde no nos imaginamos, pensamos que solamente es el expediente, es tanta tarea que es desconocida y que tenemos que ir trabajándola, haciéndola, cumplir plazos, cumplir metas, y a partir de las conversaciones continuas y la elaboración de formas que sean elásticas a las necesidades, pudimos ir encontrando las tareas que se fueron acompasando también a la necesidad del organismo y a las metas que tenía Abril. A partir de ahí, bueno, un poquito acá visibilizamos o ponemos ahí a través de la filmina esta idea de, bueno, ya despojados del modelo médico de discapacidad y abocados a esta nueva mirada de la discapacidad de un modelo social, es que pensamos en distintas técnicas y elementos a tener en cuenta a la hora de poder trabajar esta adaptabilidad y la inclusión. Desde el organismo de la dependencia, bueno, el intercambio, la comunicación, como dije anteriormente, y elaboramos también un protocolo de trabajo flexible, por supuesto, abierto a las necesidades que van surgiendo en el día a día. ¿Cómo trabajamos este protocolo? Bueno, en principio conversamos y generamos el espacio físico, ¿sí? Y el espacio también virtual, la construcción del usuario de Abril, ajustado a sus necesidades, con las distintas funcionalidades que presta o que nos permite poder trabajar en el sistema USTA en función también de las actividades y tareas que estamos asignando. La realización y la inclusión de Abril también en el grupo de WhatsApp, estuvimos conversando cuáles son las etiquetas. Solemos hablar de las etiquetas en el juzgado como aquellas normas de convivencia virtual que manejamos en el equipo de trabajo. Y bueno, eso lo fuimos conversando, de qué manera podemos, qué información compartimos, qué información no compartimos, y todo eso a partir del diálogo concreto. Y a partir de allí surgieron un montón de iniciativas y un montón de propuestas, un montón de proyectos, ¿sí? En este conversar continuo, en esta idea de compartir información y de ir aprendiendo, tanto el equipo de trabajo como Abril, a trabajar y a generar y a alcanzar estas metas que nos pusimos inicialmente. Y bueno, a partir de la iniciativa de Abril es que se comenzaron a trabajar charlas, encuentros con distintos espacios, ¿no? En esta idea también que dice Karina de ir dialogando con quienes tienen experiencia en el trayecto, en el recorrido, y también nos permite a nosotros acercar un nuevo espacio de trabajo que quizás muchas de las veces se piensa que está reservado únicamente para abogados y abogadas, ¿no? Y no es así. El Poder Judicial tiene un montón de tareas donde se puede, por supuesto, generar un montón de intercambio, y en este camino es que Abril generó estos encuentros. Abril, contanos un poquito cómo fue que vos organizaste estos encuentros y con quiénes. Contanos. ¿Con quién lo organizaste el encuentro? Contanos. ¿Con quién? ¿No puedo arrancar? ¿No puede arrancar? ¿Eh? Bueno, ¿de qué se trataron esos encuentros? ¿Qué fuiste contando? ¿Cómo fue? Estoy oyente en la iglesia. Bueno, tranquila, es un espacio tranquilo, acá somos todos amigos, no hay que ponerse nerviosos. Contanos un poco. Me viene a reconocer al jugado. ¿A quiénes? A mi comisión que estoy participando en comunidad diversa y la escuela de Amazon. Pero me viene a reconocer al jugador que estoy trabajando con mi sobrina y con mi compañera de trabajo. La idea fue mía, era una iniciativa para que todos podamos conocer los derechos de todos y que todos los derechos para personas con discapacidad puedan tener un espacio laboral. Abril, contanos que vos elaboraste un documento para poder organizar esa visita. ¿Con quién lo hiciste? ¿De qué manera lo trabajaste? Preparé un esquema, gracias que mi mamá me ayudó a reducir unas cosas para que se entendieran más el concepto y lo que significaba
todo lo que se trata de un juzgado, que se trabaja, qué cosas se dicen, cómo dirigirnos a ustedes también, a usted mismo. Y bueno, Las dudas que vos también tenías, ¿no? Que era un expediente, ¿no? sí, yo mucho no tenía duda, pero bueno, las preguntas que se surgen cuando preguntan. Así que esa fue la iniciativa de que conozcan y que empiecen a conocer los ámbitos laborales. Y bueno, y así que cada una de las personas que tenga capacidad pueda tener un trabajo digno. Ese trabajo, y a partir de esta charla también pudimos compartir los pasos, o si se quiere, qué requisitos son necesarios para poder acceder, ¿no?, a la posibilidad de ingresar al Poder Judicial. Y en ese camino también invitamos en esos encuentros a gente de la Secretaría de Personal, que es donde se encuentra hoy por hoy radicado el registro de acceso a las personas con discapacidad. Bueno, quien desea acceder puede acceder a la página de la Corte, es www.ccda.gov.ar. Ahí tenemos un acceso directo al registro de las personas con discapacidad y, digamos, llenando los requisitos que nos va pidiendo la página y que tenemos que ir cargando previamente, uno queda alojado en ese registro, lo que no garantiza el acceso seguro a un organismo dependiente, sino que luego lo que se requiere es que el titular de la dependencia haga una propuesta de nombramiento donde tiene que detallar las tareas que cada uno, digamos, que la persona podría llegar a hacer en esa dependencia. Entonces, previo a la incorporación de Abril al equipo de trabajo, trabajamos sobre esas tareas. Bueno, a ver de qué manera y qué tareas podríamos hacer, ¿no? Así fue. Sí, así fue. Bien. ¿Y cuáles fueron las tareas que fuiste realizando durante todo este lapso de tiempo? Bueno, para empezar, empecé armando expedientes, tratar de coserlos, esa es mi tarea específica, que me encanta hacer. Bueno, después me lo digitalizo, voy entregar cosas a las cámaras, de la apelación, Registro patrimonial. Patrimonial. digitalizo también los expedientes para tenerlos en forma digital. Y bueno, La acreditación de la identidad de las audiencias. ayudo a participar en las audiencias, traigo documentos credenciales a las personas que participen, tanto a ambas partes. Y también la atención para cuando sean situaciones, como decíamos hoy, ¿no? La mesa de encuentros, como decimos nosotros, la mesa de entradas, aquel espacio donde el justiciable o la justiciable se acerca por primera vez a la dependencia, muchas de las veces trae la incomodidad de no saber hacia dónde, digamos, hacia dónde estoy o en dónde estoy, y muchas de las veces también están atravesados por distintas situaciones, ¿no? Vienen mamás con bebés, con niños, niñas, bueno, distintas situaciones. Bueno, Abril también es la encargada de alertar frente a estas situaciones y tenemos un espacio destinado para las personas que vienen con niños y niñas, tenemos juguetes y demás, también para que ella esté atenta y alerta y detecte esas situaciones y sea nuestro despertador, ¿no? Para poder facilitar ese espacio y articular frente a las necesidades de quien viene desde la calle, ¿no? A venir a la dependencia. Contanos, Abril, que además en esas charlas también facilitaste una serie de recorridos, ¿no? Sí, así fue. ¿A dónde fuiste? Contame. ¿A dónde fuiste? ¿Hiciste un recorrido en los tribunales? ¿Qué hiciste vos? ¿Hiciste todo un recorrido? Claro. ¿Una visita? Sí, una visita, bueno. Sí. Ella, cuando hizo y, digamos, trajo la idea de hacer estas visitas con las distintas organizaciones, ONG y también espacios educativos, donde ella había participado previamente, había tenido su recorrido educativo, bueno, trajo la idea también de poder no solo circunscribirse al organismo en el cual ella trabaja, sino también, bueno, conocer los distintos espacios del Poder Judicial que muchas veces los chicos, las chicas no conocen. En este camino también pudimos articular con un proyecto que tiene la Corte, que se llama La Justicia va a la Escuela, y en este espacio de formación que tiende puentes entre
Poder Judicial y la comunidad educativa, bueno, pudimos también articular ambos proyectos, no solo esta iniciativa de abril, sino también darle un cauce dentro del marco institucional que tiene previsto la Corte. Pero bueno, lo cierto es que más allá de que fuimos construyendo como equipo de trabajo las distintas tareas que Abril podía ir desempeñando y que luego fue lo que motivó y determinó el nombramiento de Abril en cuanto al detalle de las tareas que tenía que hacer, bueno, fue una tarea mancomunada y si se quiere también de trabajo continuo, ¿no? Con la familia Abril, que también estoy en la casa ahí de los nombramientos que tardan a veces un montón de tiempo, pero bueno, pudimos, después de bastante tiempo pudimos llegar a que se diera todo para que pudiéramos trabajar como estamos hoy, y en este camino también implicó, digamos, una apertura para el equipo de trabajo también. Trabajamos interdisciplinariamente a través del equipo técnico pericial que tiene la Corte, aunque actualmente está destinado a los jueces que están abocados a la oralidad en materia civil y comercial, está compuesto por distintos especialistas, entre ellos una psicóloga, que nos ayudó con algunos tips a poder trabajar con el equipo de trabajo y de esta manera, bueno, articular también con ella, ¿no? Bueno, cuáles eran, puntualmente Abril nos decía, bueno, yo necesito que me hablen de frente y con determinada manera. Bueno, entonces, ¿cómo articular con el equipo de trabajo que los pedidos o la devolución frente a una tarea o cómo articularla de la manera más adecuada para que esa conversación continua fluya? Bueno, fue también a partir de todo un equipo de trabajo que tiene que ajustarse también a las distintas situaciones de cada uno de los miembros, ¿no? La verdad es que como equipo de trabajo Abril nos trajo la mirada fresca y sobre todo las ganas y la felicidad de venir a trabajar todos los días. Y eso es muy importante porque nos invita a darnos cuenta la importancia que tiene el servicio de justicia. Así que desde ese lugar ella, además de todas sus tareas, que pueden ser formales, informales, determinadas o menos determinadas, lo cierto es que actitudinalmente se insertó en el grupo de trabajo más que satisfactoriamente y generando esta motivación permanente y las ganas de venir a trabajar todos los días. Así que el equipo de trabajo está muy contento con la inclusión de ella y con la esperanza también que estos primeros encuentros que se realizaron con algunas instituciones de la ciudad también puedan ser replicados en otras departamentales, porque muchas de las veces los titulares de dependencia por ahí genera cierta duda, bueno, si incluyo, no incluyo, hasta dónde, qué tareas le puedo dar, no le puedo dar, y bueno, en esta idea de compartir la experiencia, muchas de las veces puede generar como nada, la no traba, ¿no? Porque muchas veces es una autolimitación el hecho de no querer o no ver de qué manera se puede hacer. La experiencia de otro puede sumar mucho para otros equipos de trabajo, por eso creemos que es muy importante que estas primeras visitas que organizó Abril se sigan replicando para cualquier departamental que quiera venir al juzgado. Están las puertas abiertas, ¿no, Abril? Sí. Bien. ¿Algo que quieras saber? ¿Cómo te sentís vos en el juzgado? Yo me siento bien, cómoda, como en mi casa. Es un regalo increíble, es muy lindo, estoy muy feliz de estar trabajando para ellas y para el jugador también. Me siento contenta, me veo controlaré con ganas de trabajar, de hacer cosas y aprender aún más cosas nuevas que puedo de ahí. Ella alienta a todos los compañeros a que se inscriban en el registro de aspirantes de personas con discapacidad, ¿cierto, Abril? Y ella ha alentado a más de uno a que qué pasos tienen que hacer, qué documentación tienen que acompañar. Así que bueno, tenemos una potencial referente sindical que va a contagiar sin duda a toda la gente, ¿no, Abril? Así que bueno, un poco compartirles esa nuestra experiencia desde el juzgado, pero también invitando también a ustedes o a los que están del otro lado también a través de las redes a animarse a la inclusión, porque es un camino que sin duda tiende puentes y genera una mejora continua del servicio de justicia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Juli por este espacio, por
porque la facultad tiene que estar involucrada en este tema, debe estar involucrada en este tema. Los y las estudiantes que están en instancia de grado tienen que estar involucrados en este tema porque es el poder judicial que ustedes van a construir. Así que es muy importante que políticas para la igualdad lo incluya dentro de su agenda en este día tan especial donde también invitamos a sumarse a la lucha por la universidad pública y gratuita, ¿no? Gracias. Voy a pasar el mic así que no me pregunto. Ahora, quería consultar, yo hice el examen de identidad para el Poder Judicial, lo hice, digamos, ya no es convencional, o sea, no lo hice para el registro. Primero que nada, no encontré esa sección hasta después de hacer el examen. Igual lo aprobé, por suerte. Yo soy estudiante de la carrera de abogacía. Y por otro lado quería comentar, porque me encontré con, si bien puedo leer sin dificultad, me encontré con una situación de no tener el acceso completo a la información en cuanto a poder acceder al examen. Porque, bueno, hubo una complicación con los horarios del tema de la plata que dividieron a los grupos y demás. Y la información aparece arriba como en una barrita de los horarios y del lugar, la comisión en la que tenés que entrar para hacer el examen, pero aparecía cortado. Entonces la información no era muy clara porque no sabía. Quisiera comentar eso y bueno, esto del tema del registro que lo vi después, porque no aparecía al inicio. Digamos, el examen de idoneidad está muy bien, esto que decís vos, se abre, bueno, el examen para quienes no están empapados en el tema, el Poder Judicial abre en determinado tiempo vista la posibilidad de todos aquellos aspirantes que deseen ingresar al Poder Judicial y se rinde un examen de idoneidad, que es distinto al registro de aspirantes a las personas con discapacidad. En el caso tuyo, que vos sos estudiante de Derecho, bueno, seguramente ya aprobaste el examen, porque ya tienen los resultados. Así que bueno, sería, digamos, la condición, si se quiere, del impulso natural, sería el mismo que en el caso del registro de personas con discapacidad, en el sentido de que después tiene que existir la propuesta de nombramiento, ellos sin perjuicio que eventualmente, si vos te anotás en el registro de personas con discapacidad, sea también posible la inclusión o la incorporación o el nombramiento a través del cupo que tendría que, digamos, se está trabajando actualmente. Entiendo que las autoridades, al ponerlo en una agenda como vimos hoy inicialmente, están trabajando en ir paulatinamente, incorporando en distintos equipos de trabajo, en distintos vuelos en toda la provincia de Buenos Aires, e incluyendo en los equipos de trabajo a personas con discapacidad. Así que, sí, es cierto, siempre es una deuda. El acceso a la información y, digamos, el intuitivo que tiene que tener el sistema tecnológico muchas de las veces siempre va atrás, ¿no? Por eso interpelo a mis alumnos de las tecnologías de información y comunicación a que pueden traer ideas que sean y que faciliten justamente este acceso para las personas con discapacidad. Sería un temazo para la tesis o trabajo final del curso, ¿no? Hay un montón de dispositivos creados para poder que la tecnología sirva como puente para el acceso a la información, para el acceso a determinadas situaciones, o para salvar o acompañar. Bueno, abrimos tenés la app esa que te mostraste, la de celular, para cuando escuchamos. Sí. Bueno, ya tiene eso, pero hay un montón y creo que también, por supuesto, siempre es una deuda. El acceso a la información clara, asertiva e intuitiva para quienes van a acercarse con la intención de poder incluirse, ya sea en el registro de aspirantes de personas con discapacidad como de idoneidad del Poder Judicial.
Pero bueno, yo creo que tendrías que impulsar el ingreso, digamos, el acceso a este registro, porque quizás también sea posible, admisible, que también pueda existir potencialmente un mejoramiento. Gracias a eso, ¿no? Sí. De hecho, Sí, ahora vamos. está la parte de Secretaría, creo que es Secretaría de Tecnología de la Corte, que estaba trabajando, por ejemplo, en lo que sucede en la parte de accesibilidad, del token para las personas con discapacidad visual, y también estaba trabajando en la MED. Hace poco se hizo un formulario accesible para la tasa de justicia, y también se le estaba trasladando el tema del sistema USTA, porque yo por lo que tengo referencia de otros colegas ciegos que están dentro del Poder Judicial, que ya empezaron a noticiar, digamos, que el sistema USTA se ha en algunos lados. Entonces, bueno, parece ser que ahora hay cierta mayor escucha y se está empezando a trabajar ahí, pero capaz que, sí, como esta chica que habló recién, por ahí sí también, o desde la facultad, desde la carrera, o la materia que voy a decir, no mencionaste, estaría bueno por ahí elevarles una nota, como sugerencia, ¿no? A la Corte, como para ir, digamos, visibilizando más el tema. Y nosotros como abogados, por ahí también desde el colegio de abogados, como compartiendo desde diferentes lugares como para que llegue. Tanto que van, entonces de algún lado algo más se va a ir avanzando, creo yo. Si uno no pone, digamos, el tema en la mesa, no está todo bien. Está en sobremanejo. Gracias por eso. ¿Querías preguntar algo más? ¿Ya estamos cerrando? Breve, porque tengo que... Sí. Una consulta. Sí. Quería saber si, por ejemplo, como es obligatoria la ley cadena para las personas que trabajan en los ámbitos funcionarios públicos, ¿verdad? ¿Pasa lo mismo con la ley de salud mental? No, la ley de salud mental no. En realidad es formación obligatoria en discapacidad. Ahí está la ley de salud mental. Está detrás de ¿Es obligatoria? Sí. No lo sabía. Hay una ley provincial que obliga a eso. ¿Sí? una política infantil. Gracias. Sí, bueno, para cerrar esta charla, bueno, y el título me decía esa palabra empoderamiento, porque acá tengo a la compañera Billy, que veo que bueno, está muy bueno, festejo la inclusión, y también quiero decir que, bueno, juezas como Cecilia Valeros y el equipo del Juzgado Civil 1, ¿no?, de La Plata, me saco el sombrero, porque más juezas así, más jueces, más defensoras, que lleven a cargo, ¿no? O sea, que lleven, impulsen estas designaciones, porque todavía falta un montón, o sea, falta un montón de cupo, y ojalá puedan ingresar todos y tener la palabra que utilizó Abril, un trabajo digno para todos y todos en pie de igualdad, como dijo Karina. Para derechos para todo el mundo. Derechos para todo el mundo. Bueno, desde el espacio les quiero comentar, bueno, este tema lo vamos a seguir trabajando, están todos invitados a seguir el espacio Políticas para la Igualdad, y mediante Guillermina podemos seguir articulando para que realmente hablemos de igualdad, de equidad ante la ley. Para cerrar, los quiero invitar ahora a los estudiantes de Derecho y a los que somos egresados, vamos a hacer una asamblea a las 18 horas, justo a la puerta de la facultad. Y mañana vamos a hacer una marcha de antorchas por el tema del presupuesto universitario, ¿sí? Sin presupuesto no vamos a tener educación de calidad, el alumno se paga solo, los docentes no estamos con salarios dignos, el personal no docente tampoco, pero bueno, lo más importante es luchar hoy por los que lucharon hace un montón por nosotros, ¿no?, en esa reforma universitaria de 1918 que todavía sigue vigente en nuestro estatuto. Así que bueno, están todos invitados y muchísimas gracias Karina, Luis y Guillermina por tan hermosa jornada. Gracias.